Hoy vamos a hablar del past continuous. Antes de empezar a hablar del past continuous, tenemos que ver el pasado del verbo to be, del verbo ser y estar, porque lo vamos a necesitar en la estructura. Es un elemento, el verbo ser y estar en pasado, es un elemento de este tiempo. O sea que vamos a verlo. To be, en el pasado, sería de la siguiente manera. Como veis, tenemos la primera persona del singular y la tercera persona del singular, primera y tercera, que son was, 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 was. Y todas las demás son were. You were, we were, you were, they were. Respecto a qué significan, pues por ejemplo, I was sería yo era, o yo estaba. Y en el verbo estar es donde nos vamos a centrar. Como siempre, empezamos por la estructura del past continuous, del pasado continuo. Y dentro de la estructura tenemos primero la afirmativa, que sería de la siguiente manera. Tendríamos un sujeto más was o were, dependiendo de qué persona sea. Recordamos que was era para la primera, para yo, y para la tercera del singular, él, ella o una cosa o ello. Y were para las demás. Después tendríamos un verbo que acabaría siempre en ing, y por último tendríamos un complemento. Por ejemplo, podríamos decir you. Al poner you tenemos que coger were, no was. Watching TV. Tú estabas viendo la tele. Ahora pondremos otro ejemplo, pero que lleve was en vez de were. Por ejemplo, she was playing chess. Ella estaba jugando al ajedrez. En la negativa tendríamos la siguiente estructura. Un sujeto. Y lo único que vamos a hacer ahora es negar was o were. ¿Y cómo se hace eso? Pues simplemente añadiendo n''t, wasn't. O, en este caso, went. Después vendría el verbo acabado en ing, que va a ser fijo en todas las estructuras, más complemento. Entonces, las oraciones que hemos visto antes, la primera era you were, pero ahora vamos a poner went. Watching TV. Y la otra oración, que era she was, y ahora en negativa, wasn't playing chess. Tú no estabas viendo la tele, ella no estaba jugando al ajedrez. Ahora vemos la interrogativa de la siguiente manera. En primer lugar pondríamos was o were, es decir, el verbo ser en pasado, y después tendríamos el sujeto
después el verbo que hemos dicho que siempre llevaba ing, y después un complemento. Las dos oraciones anteriores, pues eran were you watching TV. Y la segunda, was she playing chess? Vamos a ver ahora cómo serían las respuestas cortas a estas dos preguntas. Were you watching TV? Pues podría ser yes, I was. Si os dais cuenta, ahora cambiamos. La pregunta es where y la respuesta es was, porque cambiamos de sujeto. ¿Estabas tú? Sí, yo estaba. Were you? Yes, I was. Y en la negativa, no, I wasn't. Was she playing chess? Yes, she was. Y si es que no, no, she wasn't. Después de la estructura veríamos como siempre el uso del past continuous. El uso del past continuous es para una acción en el pasado, pero refiriéndonos a su proceso, cómo se realizaba la acción. Tenemos la imagen de qué estaba ocurriendo. Es decir, en la oración, por ejemplo, she was playing chess, tenemos la imagen, al decir esa oración, de una chica con un tablero de ajedrez, moviendo fichas, etcétera, etcétera. Es decir, estamos viendo todo el proceso de jugar al ajedrez. Respecto a los adverbios, tendríamos los mismos que para el pasado simple, el simple past, past simple, que recordamos que eran yesterday, last más week, month, year, etcétera, la pasada semana, el pasado mes, el pasado año, recordando que no se pone de last, ¿vale? Y otros adverbios serían when, cuando, y while, mientras. Estos adverbios, when y while, sirven para unir oraciones en pasado simple y en pasado continuo, dependiendo de cuál usemos y de la situación que se dé. When suele unir una oración en pasado simple y otra oración en pasado continuo. Por ejemplo, I was watching TV. I was watching TV when my father arrived. Yo estaba viendo la tele cuando mi padre llegó. Aquí tenemos esta oración en pasado continuo y esta oración en pasado simple. Pasado continuo, I was watching TV. My father arrived. Pasado simple. Simple past o past simple. Por otro lado tenemos while. Y while suele unir dos oraciones en pasado continuo, en past continuous.
while I was ironing, she was writing an email. While une dos oraciones. I was ironing, yo estaba planchando. She was writing an email. Ella estaba escribiendo un email. Vamos a escribirla también. I was ironing while, lo ponemos en medio, while she was writing an email. Es decir, que while puede ir al principio de las dos oraciones o puede estar en el centro como nexo, uniendo dos oraciones. I was ironing, yo estaba planchando, while she was writing an email. Mientras ella estaba escribiendo una... Vamos a ver en este momento cómo se puede traducir el past continuous o pasado continuo. Hemos dicho que era el verbo ser en pasado más otro verbo en gerundio, ¿verdad? Con ing. Y literalmente podemos traducir ella estaba escribiendo un email. Pero también podemos decir en español ella escribía, estaba escribiendo o escribía un email. Por último tendríamos la ortografía referida a el verbo acabado en ing y que ya hemos visto en otras clases, por ejemplo en el presente continuo, present continuous. Recordamos brevemente que era que cualquier verbo acabado en e pierde la e, esta e se pierde, por ejemplo love, loving. Vemos también que si el verbo es de una sílaba y acaba en una vocal más consonante, doblamos la consonante. Por ejemplo, put acaba en una vocal más consonante, doblaría la consonante. Put, putting, poner, poniendo. Luego tenemos esos verbos especiales que son lie, die y tie, que forman su gerundio de una manera particular, con ing, line, dine y tying. Mintiendo, mentir, mintiendo, morir, muriendo, atar, atando. Ahora vamos a ver ejemplos variados usando el past continuous, incluso usando el past continuous mezclado con el past simple, con el simple past, con el pasado simple. ¿De acuerdo? Por ejemplo, he wasn't studying English. Él no estaba estudiando inglés. She was reading a book. Ella estaba leyendo un libro. You were making lunch. Tú estabas preparando la comida.
While I was sleeping, she was washing the car. Mientras yo estaba durmiendo, ella estaba lavando el coche. We were studying when Mom came. Estábamos estudiando cuando mamá vino. Las preguntas con los pronombres interrogativos pues son muy sencillas. Tenemos what, por ejemplo, qué, y después pondríamos una oración interrogativa del pasado continuo. What were you doing at 8? ¿Qué estabas tú haciendo a las 8? Por ejemplo, con where was she going? ¿Dónde estaba ella yendo? ¿Dónde iba ella? ¿A dónde estaba yendo? What was he doing when you saw him? ¿Qué estaba él haciendo cuando tú lo viste?